Qué guay. Pues ahora, hablando de operar cámara, a mí me interesa muchísimo saber, porque tú eres operador de cámara y lo has sido en proyectos que me parecen que son muy grandes y muy importantes. Y creo que pues nos puedes contar muchas cosillas, ¿no? Entonces, quiero empezar por el tema de la preproducción. ¿Hay preproducción como operador de cámara? Eh, depende. La respuesta La larga. respuesta corta depende. Al final influye mucho también con quién estés trabajando, qué proyecto sea, quién es el director y quién es el director de foto, la relación que tengan entre ellos, la forma de trabajar que tengan. La respuesta corta es no. O Vale, sea, hay proyectos que sí, pero la respuesta corta es no, porque al final ya está el director de fotografía, antiguamente llamado primer operador. no sabía. Entonces, el operador era el director de fotografía. De ahí, luego al final, por eso el otro es el segundo operador. Entiendo. Pero entonces para eso está el director de fotografía, ¿no? Al final, volviendo un poco a esa estructura piramidal que hablábamos, cae al final es la información cae en cascada según a quién le tenga que llegar y cómo le tenga que llegar. Entonces, bueno, pues igual que digo esto, pues bueno, pues hay veces que sí, pero sí, en esos proyectos, por ejemplo, de los que me imagino que estás hablando, ahí lo más común es que no. Igual el operador de la cámara sí que tiene esas conversaciones y sí que tiene esa preparación y tal, pero al final, un poco cuando entras en esos proyectos, al final es de donde ahí si vas igual a 2 unidades, 3 cámaras por unidad Ya, o lo que sea, sería inviable. O sea, claro. aparte de una locura. Ya. Entonces, bueno, al final simplemente lo que se hace es añadir más escalones en esa pirámide. Y en rodaje, tú puedes como operador, entiendo que depende del proyecto, pero tú puedes como operador aportar creativamente, sugerir ideas. Eh, yo creo que influye mucho la relación que tengas con, con tanto el director o la directora como con la figura de director de foto, ¿no? Al final es un puesto que está un poco entre medias de los dos. El puesto operador, bueno, pues muchas veces hay veces que el director quiere una cosa, el director de fotografía quiere otra, y al final estás un poco ahí en el punto de a quién quieres más, a papá o a mamá, a ver a quién le haces caso. Y, y bueno, influye mucho la relación que tengan entre estas dos figuras, ¿no? Em, y también cuántos operadores haya. O sea, igual tú de repente eres operador de una cámara C y, y es un poco leer la situación también. Ya, entiendo. A veces la respuesta es sí señor, o sí señora. Y otras, pues de repente, bueno, la cámara también en esa situación de operador de cámara C te da un poco esa libertad de, bueno, al final la cámara A y la cámara B están haciendo lo importante y estar llevando la cámara C en este proyecto en concreto o en esta secuencia en concreto te da esa libertad de, bueno, sí, tú pilla lo que quieras, sí, sí, tú busca lo que quieras y al final tienes un poco esa libertad de que estás Ya. un poco ahí a ver qué pillas, a ver qué cazas. Entonces es cierto que, bueno, pues tienes esa libertad, nadie te va a venir a decir, no, pues a no ser que justo sea lo que buscan, nadie te va a venir a decir, no, no, pues este es el plano, ese es el plano de cámara C, se intuye, volviendo un poco, ¿no? Se intuye que sabes hacer tu trabajo y que más o menos entiendes qué se está contando, o más o menos. Por lo menos esta es mi experiencia, o sea, igual mañana viene otra persona que te dice todo lo contrario, que yo estoy loco, que tendría razón, pero.
Pero por lo menos en base a mi experiencia es un poco eso, que también cuando son proyectos tan grandes, también a veces tú tampoco estás ahí todo el proyecto. Entonces, igual es una cámara extra en un momento concreto. eh, el equipo principal tiene acción, tiene ya ¿no? El engranaje ya está amoldado a sí mismo y funciona y todo gira en la dirección que tiene que girar y todo, y todo está en marcha. Entonces al final tú estás saltando en un tío vivo que está en marcha y a buena velocidad, pues te agarras como puedes. Y estás ahí una semana, dos o tres o los que sean, y luego te bajas en marcha otra vez. Entonces, bueno, al final ahí depende un poco de tu capacidad de leer el rodaje y de leer cómo, ¿no? La idiosincrasia de ese Mm, rodaje en concreto, cómo funciona, quién tiene más voz en este rodaje o a quién le tengo que preguntar más esto o si vas a tu bola, ya. entrecomillado. Entonces creo que, bueno, al final se reduce un poco a lo que decía al principio, ¿no? Al final es saber estar en un set. Entonces, eso es lo que te facilita el saltar en un rodaje que llevan rodando juntos 4 meses, llegas en marcha y no tienes un plazo de adaptación no, bueno, los 3 primeros días estuvo un poco perdido, pero luego ya Ya. no tienes ese margen. O sea, tu margen igual son 5 minutos o 10 de cazar todo un poco lo que está ocurriendo y incorporarte a esa maquinaria de la forma más inmediata posible. ¿Y cómo definirías el trabajo de un operador de cámara? Me refiero. Supongo que tendrás que estar muy metido en la historia, ¿no? Absolutamente, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, al final creo que ya sea como director de fotografía operando o como un segundo operador, eh, tu inversión tiene que ser absoluta, por no decir total. O sea, que no es solo técnica, me refiero. De hecho, diría que es muy poco técnica, muy poco técnica. O sea, creo que probablemente sea la figura menos técnica de un rodaje, Mm, muy probablemente. Esto dicho un poco entre comillas, porque al final la narrativa también tiene una técnica y también tiene unas herramientas y también tiene unas reglas que luego puedes seguir o te las puedes saltar, pero, pero al final eso es técnica también, por lo tanto no tendría sentido lo que acabo de decir. Pero si entendemos esa técnica, como me he imaginado sí. de la forma en la que te estaba refiriendo a esa técnica, que al final es saber qué cámara estás usando o... O saber operar manivelas, por ejemplo. No es solo saber operar manivelas, es saber... Me gustaría saber, tú cuando estás operando, ¿en qué te estás fijando? Supongo que no será, vale, pues ahora los ojos están justo en la línea del horizonte segunda. En Es plano de más, montaje. estás en la historia, ¿no? Claro, plano montaje. Y secuencia y cómo funciona esto dentro de, de la peli que estamos haciendo. O sea, ¿no? Igual, como decías tú antes, ¿no? De al final hacer planos bonitos, igual te está quedando un plano precioso, pero no te monta. Claro. O igual monta con la secuencia que estás rodando, pero no tiene nada que ver con el lenguaje que estás utilizando en el resto del proyecto. Entonces, al final yo creo que es un poco lo que principalmente tienes en la cabeza. No si estás utilizando una O'Connor o una Cartoni. Ya. Y como operador, ¿qué significa ser operador de cámara? Me refiero. Hay operadores de steady, ¿no? Hay operadores de grúa, pero cuando a ti te llaman como operador, ¿qué tienes que saber operar? Supongo que trípode, manivelas quizás, ¿qué más?
Hombre, yo creo que lo que tienes que saber es operar una cámara. Lo ¿Qué que tienes que saber significa es eso? contar. Lo que tienes que saber es contar con una cámara. O sea, contar una historia. ¿No? Es un poco como... Si eres... ¿no? Si tú coges tu cámara de fotos y vas a hacer fotos, ¿qué se te pide, no? Pues que sepas hacerlo. Ya. Y bien, y lo mejor posible, y que tengan una lectura, y que tengan una narrativa, y que muchas veces no solo sea bonita, que estés contando algo, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo. Al final lo que debe ser es que sepas contar. Estoy intentando responderte sin volver a decir lo que acabo de decir. Ya. Esa es la respuesta anterior. Vale, te pregunto otra cosa. Mm. Esta pregunta a mí me parece, yo creo que la más importante que te voy a hacer. Porque yo creo que puedes saber mucho sobre este tema. Y es, como director de fotografía y como operador, creo que tienes una relación muy importante con el movimiento. Ujú. Entonces, mi pregunta es, sobre todo como director de foto, ¿cómo identificas qué movimiento de cámara o sin movimiento le viene mejor a la escena que estás retratando? Eh, hablando con la directora o con el director, totalmente, claro. Que al final es quien está un poco al cargo de esto. Ya, El cómo quiere contar la historia, hay mil formas de contarla. La misma película la puedes rodar de maneras infinitas. entiendo. Pero, y al final yo creo que es tanto humano dar esas herramientas y dar esas opciones. Al final es un poco esa mano derecha o esa mano más técnica a su visión, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es un poco, volvemos al diálogo. Creo que es un diálogo. A veces, y no me refiero con esto a acatar de una forma Sumisa, ¿no? sumisa, o ya no es sumisa, es acatar de una forma casi militar, sino porque creo que entonces tampoco es hacer bien tu trabajo, ¿no? Mm. Creo que estás ahí un poco para, también para aconsejar y para ayudar y para realizar. Entonces, al final, creo que a raíz de esa conversación surge esa decisión de cómo contamos esto. Que suele venir de la intuición, de cómo te haga sentir una escena. Decir intuición creo que sería poco justo. O sea, se podría llamar, ¿no? Lo podríamos llamar intuición, pero al final esa intuición tiene un trasfondo de experiencia y conocimiento. Ujú, O sea, entiendo. no es suerte, ¿no? Al final, sí. Yo entiendo un poco la intuición como de... Al Ya, final tienes una sensación y el resto es suerte a ver si me sale bien. Creo que al final no es eso. A veces sí, a veces tienes suerte. Y, joder, creía que esto no iba a funcionar y de repente resulta que pasó un pájaro por ahí que el plano de repente cobró todo el sentido. Pero el factor suerte siempre está ahí, pero creo que es experiencia, aprendizaje y mucho estudio. Hasta el punto en el que te sale de forma natural. Y igual no estás justificando el por qué, el por qué lo vi en tal película. No, simplemente es que lo has visto en tantos sitios y de tantas maneras que al final, bueno, pues basado en tu recuerdo emocional, sabes que funciona como y que transmite. Entonces al final, tú estás hablando de igual que queremos transmitir en esta secuencia, como no lo queremos transmitir, y igual estaba planteado de una manera y de repente ves la localización o ves el espacio y dices, ostras, pues igual funciona mejor contra ese fondo. O, o iba a ser un plano de... No sé ahora qué decirte, pero
Pero igual de repente en el último momento dices, joder, un pequeño pushing con la Dolly al final de la conversación igual le da un punto de... Sí, pero no considero que eso sea intuición del todo. Al final es un poco más sentimiento basado bueno, experiencia o estudio Ya, o cultura visual. entiendo. Sí, porque es un proceso, yo, pues eso, yo creo que peco un poco de el lado contrario. Es decir, yo como quizás no tengo tanta experiencia como puedes tener tú, a mí ese movimiento no me saldría de, ah, pues mira, un dolly adelante puede quedar guapo, sino estoy ahí en set, veo el plano que está fijo y digo, vale, ¿qué puedo hacer ahora? Tal, y empiezo a pensar, vale, en guión esto, podemos acentuar ese momento, ¿cómo lo acentúo? Tal, un movimiento, ¿qué movimiento puedo hacer? ¿Sabes? Creo que es otro tipo de, ¿no? Con vuestra experiencia quizás es mucho más natural y más orgánico. Pero es que así es como se adquiere experiencia. ¿Y hay algún atajo? Creo que en el aprendizaje ningún atajo es bueno. ¿No? No, al final, bueno, el atajo, pues prepararte ¿Cómo más me horas, preparo? no sé, todo, al final. Es que hay mil formas, ¿no? Al final estamos contando historias que la idea es, o creo que la idea es hacerlas lo más realistas posibles. No queriendo decir esto que estoy utilizando realismo probablemente errónea, de una forma errónea. Realismo diegético. Sí, claro, o sea, aunque sea la mayor ficción del mundo, fantasía, tal, pero al final creo que queremos transmitir que eso es real, ¿no? Entonces, al final creo, a mí por lo menos mi forma, aparte de obviamente tienes que, lo obvio, ¿no? Pues ver muchas películas, ver mucha fotografía, ver muchos cuadros, ver mucho, leer, escuchar música, a veces, al final también, a mí es un ejercicio que me gusta mucho hacer, y casi nunca lo hago de una forma voluntaria, que es de repente igual estoy escuchando una canción y me gusta imaginar como a qué tipo de secuencia acompañaría. Em, pero sí que es cierto que creo que la base principal que a mí me gusta es observar el mundo. Al final me gusta sentarme y mirar alrededor y ver un poco también cómo interactúa la gente entre ellos o con el entorno o con las situaciones. Porque al final eso es lo que, si te dedicas a observar el mundo, luego puedes reproducirlo de una forma más fidedigna. Mm. Entonces, bueno, sí que me gusta mucho eso, ¿no? De observar. Ya no ya no desde un nivel antropológico, sino desde también a nivel de luz, a nivel de... Me gusta mucho ver observar cómo funciona la luz en un sitio. De repente entras, qué luz más bonita. Y no quedarte ahí pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me gusta la luz de este sitio? Y luego intentar reproducirlo. Y bueno, pues ahí está ese aprendizaje. Luego intentar reproducirlo conlleva mucha prueba y error, que es lo que decías tú. ¿Cuál es el atajo? Errar más, probablemente. Cuanto más rápido erres más veces y más falles y le prestes atención a que estás fallando y lo mejores, probablemente el aprendizaje sea más rápido. Mm. Si le prestas atención, si te dedicas todo el rato a hacer el mismo fallo, pues no. Ya. Pero sí, yo creo que ese es el aprendizaje. Y creo que nunca acaba, ¿eh? O sea, creo que ese aprendizaje es constante. Y en el momento en el que no lo consideras constante, creo que ahí es donde te estancas de una forma total. O sea, creo que, bueno, pues es cierto que ¿no? Que cuanta más experiencia tienes
ese último pushing de dolly del que hablamos, pues la primera vez te la jugaste más, la segunda re- simplemente recurriste a algo que ya te había funcionado otra vez y dices, yo creo que aquí podría funcionar. Y puede funcionar o no funcionar, pero cuantas más veces eh, lo pruebas, más delimitas cuándo funciona y cuándo no. Entonces más certero es, hasta que llega el día que estabas súper seguro de que iba a funcionar y de repente resulta y dices, "Uf, pues no funciona, pues Ya, aprendizaje añadido, ¿no? Que al final yo creo que, bueno, no hay, el atajo, ya. el fallar y aprender de los errores.